Vladimir, está complicado el mundo, ¿verdad? Porque no pasa nada. Pareciera que las aguas están mansas, como esas lagunas peligrosas, donde hay remolinos por debajo y donde hay profundidades a veces que no se ven. Y que uno dice, sí, en ese laguito, en esa lagunita, mejor no me meto. ¿O no será que la humanidad o la gente está haciendo lo que hace uno cuando le molestan las rayerías? Corre la cortina para no verlas. Sí, pero los rayos caen y el trueno suena. Claro. El problema es que no le caiga a uno el trueno no, el rayo. Porque el trueno sí. El trueno siempre se oye. El trueno No, siempre se hay oye. hay una noticia por ahí en ese mare magnum de información que llega en un lugar, creo que fue en Canadá o en las Islas Británicas. Un individuo murió por culpa de un palito de esos de selfies, de esos donde se pone el... Estaba cargada la atmósfera, él sacó el palito, se iba a sacar un selfie y le sacaron uno. Al estilo antiguo con flash. Exacto, con un flash fenomenal, ¿verdad? Y murió. Quedó rostizado. Yo creo que deberían hacer es pensar en mejor hacer esos palitos de selfie de alguna pasta de harina que sea comestible, así se puede llevar a los picnics, después del selfie se come. O hacerlo como una antenita para rayos. ¿Cómo quedará uno? Como un gato de esos. Como pintaban antes las fábulas, un gato electrizado. Exacto. Pero a ese señor que murió sacándose un selfie, le pasó lo que podía pasarle a toda la especie humana si, por ejemplo, cayera un aerolito del tamaño del que mató que se supone que mató a los dinosaurios. Antiguos. Que no son muy grandes, literalmente, solo que el impacto que producen genera un polvazal que se expande de tal forma que ahoga literalmente. A propósito de rayería, Fernando, recientemente yo estuve visitando a un amigo en Baton Rouge, en Luisiana, en Estados Unidos, y hubo varios días de rayería y de truenos. Yo nunca había visto, la verdad es que nunca había visto una rayería a lo bestia, así, de que era un rayo por aquí, un rayo por allá, unos rayos que se veían hacia kilómetros, ¿verdad?, en la línea de luz. Era una cosa impresionante. Claro. Y no llovía, no estaba lloviendo literalmente, era rayería pura. Pero, y el trueno, a diferencia del trueno nuestro tropical, muy débil. Pero Mientras el rayo, la rayería era por todo lado, los truenos se oían débilmente. Tal vez era por lejano, no sé. Exacto. Pero de todas maneras, yo nunca había visto una rayería así, a lo bestia. Es decir, de que uno decía, esta cosa no es para salir, ¿no? Uno no puede andar por ahí, a pesar de que no estaba tan cercano, digamos, pero sí se veía en la ciudad una rayería enorme. Y una caída de granizos que me tocó ver, no ahí en esa ciudad en ese momento, pero granizos que eran como bolas de béisbol. Y carros totalmente golpeados y vidrios quebrados y todo, que uno dice, esto como que rompe la imaginación de la gente y de lo que es la realidad que a veces nosotros no tenemos. Claro. Y entonces yo vi un carro, eso sí, vi un carro todo golpeadito por los granizos, ¿verdad? Que daba verdaderamente temor haber estado en esa caída de granizos, porque uno dice, esta cosa no va más allá de lo imaginable. Es curioso porque yo no recuerdo en Costa Rica haber visto, digamos, en ninguna parte granizos más grandes que bolas de golf, digamos. De bolas como de vidrio, de chiquitillas, canicas. Sí. Una vez en San Pedro, hace como 20 años que cayeron, yo me acuerdo. Pero yo en Atlanta vi, estando en una conferencia, yo estaba en una conferencia oyendo. En ese momento yo era parte del público y la sala era una sala de la Universidad de Emory que tenía las paredes de vidrio y daban a jardines. Muy bonito el lugar. Y de pronto empieza la granizada. Y yo estaba aterrorizado porque en algún momento, porque yo vi caer una lámina, es decir, era una lámina de hielo del tamaño como de un gran plato,
no tan redonda, pero... Y veo que había otras, que el jardín se estaba llenando de esas láminas, era muy extraño, eran granizos de una forma que yo no me imaginaba. Y desde luego fue brutal el impacto sobre ciertas cosas, en rótulos y carros. Pero en Costa Rica yo no recuerdo haber visto nada de ese tipo. Esa granizada que me tocó ver, esa rayería que me tocó ver, estaba yo en casa de mi hijo con los dos nietitos, uno de 3 años y otro de 1 año y medio, y ellos se asustaron. ¿Ah, sí? Tal la magnitud de los rayos y el alboroto que había, que se asustaron. Entonces yo me inventé un jueguillo ahí para verlos por la ventana y aplaudirle cada vez que aparecía uno y todo, y ahí los fui sosegando. Pero les produjo un temor inmediato aquella cosa, porque verdaderamente era para pararle el pelo a cualquiera la rayería. Yo me recuerdo una cosa que... Y este año hubo varios muertos aquí en Costa Rica, y el año pasado también. ¿Con rayos? Por rayería. Sí, claro. Sí, que era así como insólito eso, casi de anécdota, de que pasaba eso. Eso me lleva a pensar, a recordar algo que en estos días me estaba, ¿cómo se llama? Dando en la cabeza. El fenómeno vamos a ver, la naturaleza actuando de manera brutal genera efectos, digamos, a veces perdurables y que no se olvidan, pero otras como que quedan ocultos por una mala memoria. A mí me pasó esto, estaba en una ocasión yo, como me gusta a veces buscar textos raros de narrativa, me encontré una novela de un alemán, Ransmayr, Christopher Ransmayr, que se llama El fin del mundo, pero refiriéndose a una cosa geográfica, es decir, lo que está en el fin del mundo. Entonces, como aquella novela de Julio Verne también, que tenía un título parecido. Exacto, no era que se cae el mundo, sino al final. Entonces resulta que en esa novela el autor se luce una cosa muy graciosa, me gustó mucho porque introduce una gran cantidad de anacronismos. Los acontecimientos que él narra, son ficticios, claro, conciernen a la muerte, al rumor de que el poeta Ovidio había muerto en el destierro. Él estaba, el emperador de Roma, Augusto, el emperador, lo había desterrado. Que da nombre al mes de agosto. Sí, exacto. Augusto lo había desterrado a un puerto, a un puertito de los más oscuros en el Mar Negro, en la costa de lo que ahora es Rumania. Y esa es la historia. En la novela, cuando él muere, los amigos se enteran, quién sabe cómo, en Roma, y le piden a uno de ellos que haga un viaje azaroso, ¿verdad?, hasta allá para averiguar si es cierto y ver si rescata algo de la obra. Y ese es el tema. Cuando el romano llega a aquel puertecito, es como llegar tal vez qué sé yo, al Limón del siglo XIX, ¿verdad?, se encuentra con cosas como esta. Hay un enano que exhibe películas con temas griegos en un muro del mercado. Estamos hablando de la época en que nació nuestro Señor, ¿verdad? Jesús tendría como 9, 10 años cuando pasaba esto. Año 14. Sí, y entonces resulta que además hay un terremoto y los refugiados de las montañas donde hay un terremoto vienen en autobús. Y a él le anuncian que ahí en el puerto está fondeado el paquebote Argos ¿cómo se llama? El del Panteón. ¿Cómo se llama? El del Vellocino de Oro. Y que está calentando calderas, ¿verdad? Así vale, en eso es extraordinario. Entonces, hay una historia que le cuentan además, centrándonos más. Es el enano, las películas que le dice, que están muy contentos porque hace 3 años que no tienen primavera y ahora ya ha vuelto.
Entonces yo pensé que eso se lo había inventado él, no pensé que era un anacronismo más ahí en la historia. Pues ahí me quedé yo con eso, cuando de pronto un día me doy cuenta de que en realidad sí es un anacronismo, porque como un poquito más de 4 siglos después, hay un individuo que dejó el testimonio en Roma de que el imperio tuvo 3 años 3 años con inviernos sin tormentas, primaveras sin dulzura y veranos sin calor. Eso pasó. Pero yo no lo sabía entonces. Y casi nadie lo sabe. Yo creo que es un hechito ahí mínimo en la historia del Imperio Romano ignorado. Pero si usted dice Imperio Romano, está hablando del hemisferio norte. De todo, claro. Norte de África, toda Europa, todo. Claro. Pues ahora verá. Resulta que en esa época hubo una hambruna en Europa que mató a 1/3 de la población de Europa. Así debe haber ocurrido en Persia y en China. ¿Y de dónde vino eso? Hay un dato perdido también por ahí. En el año 434, en Indonesia, en lo que es ahora Indonesia, en una islita que se llama Krakatoa, que todos lo conocemos porque hubo ahí una explosión volcánica terrible a fines del siglo XIX. No, esa es en el siglo IV. No, lo de Krakatoa es por el volcán, estamos de acuerdo. Hubo una explosión de ese volcán, de la isla Krakatoa, tan sangandonga, que provocó un efecto invernadero que liquidó la agricultura y la ganadería del hemisferio norte en una proporción tal que provocó la muerte en Europa de 1/3 de la población por hambre. Y eso como... Entonces, si esto se agrega a la información que hay actualmente sobre las amenazas del efecto invernadero, creo que la gente lo pensaría, porque lo que el volcán tiró a la atmósfera era polvo, partículas de polvo, que se depositaron antes de los 3 años, es decir, ya la cosa volvió a la normalidad. Pero en la actualidad el efecto invernadero se debe a partículas, a gases. Eso no se depositan. Gases que incluso están generando agujeros. Bueno, exacto. Que crean un problema de rebote peor todavía. O sea que el efecto invernadero de ahora es bastante más grave que el que ese funcionario romano nos dejó como testimonio, ¿verdad? Hay que darse cuenta de que una sola explosión volcánica provocó eso. Ahora imagínense cuando se acumulen gases en proporción superior por sus efectos a unas cuantas de esas explosiones. Yo creo que hay que pensarlo, ¿verdad? No es para asustar a la gente, pero es que yo creo que hay una especie de inacción en los políticos, en la sociedad con respecto a ese problema. Bueno, porque me parece que no se toma en serio, o del todo muy en serio, el fenómeno que está afectando hoy a la Tierra, digámoslo así, en términos generales, en torno al ambiente, en torno al efecto invernadero que se ha llamado, en torno a la creación de estos agujeros en el espacio, al problema del ozono, al asunto del metano que hemos venido comentando en algunos programas, del gas que sale, sí, que está generando problemas incluso en océanos y en este tipo de cosas, y eso no se está tomando en cuenta adecuadamente y no se le está poniendo la atención no solo científica, sino política, que es más importante para atender, digamos, consecuencias que puedan devenir de una situación como esas. Sí. No, pero sí, el punto es que estamos... Yo creo que como que la discusión se enturbia mucho cuando se mete el tema de si
lo que está haciendo impacto es la actividad humana, ¿verdad? Si somos culpables nosotros. Sí, pero yo creo que eso es irrelevante tomando en cuenta que la realidad es la realidad. Se estima que ahora en septiembre, en algún momento, se abrirá el paso total entre el Atlántico y el Pacífico por el norte. Es decir, por primera vez en la historia no habrá hielo entre los dos océanos. Es dentro de 2 meses, más o menos, o una cosa así. Entonces me preguntaban, ¿y qué podrá pasar? Porque las corrientes marinas pueden ser afectadas por eso. Pero no, nadie, la preocupación mayor de la gente no puede ser esa, no hay manera de que lo sea, y debería serlo. Hace como 20 o 25 años, si no recuerdo mal, me parece que un submarino ruso cruzó por debajo la zona polar, como un gran acontecimiento. Claro. No, ahora lo puede hacer pues, en la superficie, sí, por en supuesto. un kayak. Pero eso, puesto así en términos de esta distancia, que pueden haber sido 25, 30 años quizás, lo máximo, a hoy, si este fenómeno se produce, esto evidencia un problema real de hielo. Si uno ve los glaciares, los que hemos tenido oportunidad de estar en glaciares, donde uno ve cómo se van deshaciendo, cortando, ¿verdad? Y cuando uno ve también en las pizarras que tienen ahí para información del público, cómo eran esos glaciares hace 40 años, 50 o 60 años y cómo son ahora, y es verdaderamente sorprendente la cantidad de hielo que se ha perdido, que no es broma. Y las masas de témpanos que hay por ahí en el sur y especialmente en la parte de la Antártida, que también andan ahí a la deriva, con las consecuencias que tiene eso también del hielo de esas masas, que tienden a incrementar el volumen del agua del mar con los efectos de inundación que pueden tener en ciudades costeñas, ¿verdad? Y sin embargo, la gente sigue construyendo a la par de las costas, sí, no solo condominios, sino chalets y casas y todo, y ojalá la pura par de la costa, ¿verdad? Ahora vea, ahí hay un dato interesante, esos curiosos que aparecen por ahí, donde cuando uno está aburrido y no puede leer ni la cédula de identidad. Hay una corriente entre los aseguradores en Estados Unidos, compañías aseguradoras, que propende a no asegurar edificaciones construidas demasiado cerca de la orilla del mar. Bueno, pero además con todos los maremotos que ha habido, con todas esas super inundaciones que ha habido, de los tsunamis en Asia y en eso, que donde el mar se mete hasta 3, 4 kilómetros. Claro, por supuesto. ¿Quién quiere asegurar nada? Pero ya significa que desde el punto de vista también de la plata, de lo financiero, está causando un problema. Porque, bueno, yo no creo que la gente, que podamos tildar de inteligente al que construye a menos de 5 metros o 15 metros de la orilla del mar, ¿verdad? Ya en este momento. No, ni aún con las leyes que hay aquí están obligando a meterse 200, 300 metros de la costa, pero de todas maneras siempre sigue siendo un peligro. Pero en la amenaza que hay incluso de Punta Arenas. Ah, sí, ese es un caso. ¿Verdad? De que Punta Arenas puede desaparecer, de que el estrecho se ha ido reduciendo, ¿verdad? Y uno dice, ¿hasta dónde? Porque uno nunca ha visto verdaderamente un efecto violento sobre el puerto y sobre la costa pacífica nuestra, donde esto sea verdaderamente una cosa que conduzca o a establecer medidas urbanas muy fuertes para no volver a construir ahí, o para crear algún tipo de diques, como hacen en algunos países que crean diques y crean unas murallas extraordinarias de protección. Aquí no. Aquí no tenemos nada de eso. Sí, bueno, y también, digamos, como la memoria histórica nuestra es limitada, no porque querramos, sino porque como que no hay testimonios de lo que fue pasado hace muchos, miles de años. Entonces, sí los hay desde el punto de vista geológico, es decir, uno habla con un geólogo y probablemente le cuenta, pero no es el tipo de informante al que recurre la gente para enterarse de cosas, ¿no? No, para el caso de los terremotos, en el caso de Costa Rica y temblores, sí hay un buen registro, porque
desde la época de la colonia, los conquistadores y los colonizadores llevaron registros. Entonces, si no me equivoco, creo que desde 1650 para acá hay datos importantes de registro de terremotos y temblores para Costa Rica. Por supuesto que no tenían las escalas que hoy tenemos, la Richter y la otra, pero en las descripciones los especialistas comparan y pueden sacar más o menos las intensidades de los mismos. Pero en términos de mares y eso, creo que sí no tenemos nosotros los efectos registrales de eso, porque también nuestras costas eran más despobladas. Sí, claro. Sí. Dicen los dueños de este programa que hay que aterrizar.